Hoy hablamos de extorsiones al transporte público en este fin de año y la siguiente nota pone el contexto del tema. Las maras atemorizan y controlan las ciudades de los países centroamericanos. En El Salvador, Honduras y Guatemala, miles de personas mueren al año víctimas de estas violentas pandillas que extorsionan a los habitantes de los territorios de Iberoamérica. Esta Navidad en Guatemala las maras exigen la paga extra de Navidad, según informan autoridades de la PDH, igual que pasa con los pagos que los extorsionados deben hacer semanal o mensualmente a los distintos grupos. Para Barrio 18 y Mara Salvatrucha, dos de los grandes grupos violentos, la extorsión es un medio de vida desde que se formaron en Estados Unidos y se establecieron en Guatemala. Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Saludamos también a Jorge Laguardia, que nos brinda los siguientes datos al respecto. Gracias, Alejandro, muy buen día para ti. Importante tema en esta recta final del año. También estas extorsiones se incrementan en el territorio nacional y también se ven afectadas con el transporte. Sin embargo, también una hipótesis de expertos señala que los lugares donde ocurren más extorsiones son aquellos donde se concentra la mayor riqueza del país y donde se generan mayores ingresos. Por lo tanto, atraen a quienes quieren extraer recursos por medio de la fuerza y del engaño. Muchas personas no denuncian los hechos delictivos por temor y otras veces por la falta de seguimiento a los casos, sobre todo a las extorsiones realizadas a los pilotos de buses extraurbanos. Y aunque esto indiquen los expertos, también se recuerda que, y lo hemos evidenciado en las noticias, que también se ven afectadas la pequeña empresa, los comerciantes independientes, los comerciantes informales, los pilotos de mototaxis y vendedores de comida, también en otros sectores que lamentablemente han tenido también este problema de la extorsión. Como les indicaba, se incrementa durante el fin de año por toda la actividad comercial que se genera. Es lo que tenemos, mi estimado Alejandro, como siempre, un especialista para poder profundizar un poco más en el tema. Gracias, Jorge. Saludamos a esta hora a Edgar Guerra con los buenos días, defensor del usuario del transporte público de la PDH. Buenos días, Edgar, ¿cómo está? Le hago la primera pregunta. ¿Cómo analiza el tema del bono navideño que piden los extorsionistas a los pilotos de buses de transporte público, por extraño que parezca? Las extorsiones en el transporte público no han cesado. Es decir, incluido el tema de la paralización del transporte por ley en el año 2020 y 2021, con la reactivación del transporte, fuera que estuviera paralizado o no, seguían los grupos de extorsionistas y de presuntos imitadores de extorsión, exigiéndole diferentes montos a los transportistas y a pilotos de transporte colectivo. En ese sentido, ahora con el bono navideño, como le suelen llamar estos grupos de extorsionistas o delincuentes, pues ha venido la presión mayor, ha habido un mayor asedio de esos grupos hacia tanto transportistas como pilotos, en donde ya, pues hoy Totonicapán tiene paralizado el transporte público, derivado de ese tipo de acciones por el tema de sicariato y la exigencia del mal llamado bono navideño, en donde asesinaron a un ayudante de ese servicio de transporte urbano. Y así tienen amenazas en diferentes rutas de transporte, donde les exigen diferentes montos, desde 100 quetzales en el caso de los microbuses, mototaxis o tuk-tuk, hasta los autobuses exurbanos, donde les exigen cantidades de 100,000, 250,000 quetzales por el bono navideño. En ese sentido también se han incrementado los asaltos a unidades de transporte público, principalmente exurbanos, que se dirigen hacia el sur y al occidente de Guatemala, de la República, en donde lamentablemente poco pueden hacer los usuarios más que denunciar. Gracias, Edgar. ¿Y qué operativos se contempla realizar por la época de fin de año? Se ha estado dando recomendaciones a las diferentes instituciones que tienen la competencia de la Rectoría de Transporte Público. Entre esos, en el tema de seguridad ciudadana, hemos indicado o recomendado al Ministerio de Gobernación mayor presencia de Policía Nacional Civil en carretera para obviamente evitar ese tipo de temas en el asunto de las extorsiones y de los asaltos en autobuses. Y el Ministerio Público también, en coordinación con la Policía Nacional Civil, DEIC, por ejemplo, y DIPANDA, continuar con el proceso de investigación para la disolución de esos grupos criminales que pues, le quitan más que el dinero, le quitan la tranquilidad y la paz a los guatemaltecos. Y en el tema de transporte colectivo, en cuanto al mantenimiento del aforo o cumplimiento del aforo COVID-19, y principalmente en el cobro de la tarifa de transporte urbano, se le ha indicado a la Dirección General de Transportes que tiene que hacer esfuerzos mayores, y al Ministerio de Gobernación también, y de Comunicaciones, para que de manera coordinada tener mayor presencia en carretera y que se evite estos cobros realmente desmedidos e injustos, en donde ya hoy por hoy, sin autorización, están cobrando de hecho ya el doble de la tarifa. Ya esperamos que en los siguientes días
próximos a la Navidad y al Año Nuevo, pues estén todavía abusando más de los guatemaltecos, tanto transportistas como pilotos de transporte público. ¿Cómo se evalúa, Edgar, el tema del incremento de tarifas por la época navideña o de fin de año? Hay baja cultura de denuncia ciudadana, pero hemos dado seguimiento a las denuncias que la unida población pues sube a las redes sociales para poder darle seguimiento. Algunas sí han hecho, las personas han denunciado el 1555 de PDH y también a la Dirección General de Transporte y se le ha dado seguimiento debido por parte de PDH. Ahora, lo que esperamos es que la Dirección General de Transportes tome cartas en el asunto realmente y que el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda pues siga las recomendaciones de PDH de fortalecer la institución de la Dirección General de Transportes, en donde lo hemos repetido incansablemente, con 22 inspectores, poco puede hacer realmente la Dirección General de Transportes para controlar a más de 48,000 autobuses y vehículos que se dedican al transporte extraurbano de pasajeros. ¿Qué recomendaciones brindan ustedes a las autoridades, Edgar, para finalizar esta entrevista? Recomendaciones en el tema de seguridad ciudadana, pues, que traten de no llevar mucho dinero en efectivo en las unidades, ya que se han dado más asaltos ahora y seguramente se recrudecerá el tema de asaltos en transporte. A las autoridades, mayor presencia en carretera. La recomendación también a los usuarios de transporte que denuncien al 1555 o a otros números de teléfono de emergencia cualquier actitud negativa o peligrosa que tengan algunos pilotos en cuanto, primero, a la velocidad en la que conducen los pilotos y tal vez la impericia o el riesgo que corren de manejar de una manera irresponsable o bajo efectos de licor o alguna bebida embriagante o sustancia que pudiera poner en riesgo la vida de los guatemaltecos que van en el autobús y los que usuarios de la vía pública. En otro sentido también denunciar cualquier incremento de la tarifa o que generalmente termina en golpes incluso hacia los usuarios que se reclaman el cobro de la tarifa autorizada, entre otras de las recomendaciones. Gracias, era Edgar Guerra, defensor del transporte del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, hablando de extorsiones al transporte público en esta temporada de fin de año.